a prestarle mucha atención, sobre todo por los días que se vienen, donde empiezan las despedidas de fin de año y sobre todo las fiestas con los números de coronavirus. Importante lo que decís, Gabriela, porque no hay que relajarse, hay que recordar que estamos en una pandemia y también importante la reunión de los jefes de gabinete y los ministros de salud. Así comenzamos. Las tres. Más que una foto, fue la evidencia de la reunión, del tono de esa reunión, jefes de gabinete, nación, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, con ministros de salud de los mismos distritos del país, de la ciudad y de la provincia, por números que habían empezado a alertar en los últimos días. No son números que empiecen a preocupar, pero son números que generan una ocupación. Es decir, ¿qué es lo que había sucedido en el AMBA los últimos 2 meses? Una clara disminución en la cantidad de casos, por ende en la cantidad de fallecidos y también obviamente en la cantidad de camas de terapia intensiva utilizadas. En los últimos días, a partir de esa relajación que se ve desde hace ya tiempo en la sociedad, los números dejaron de bajar. Punto de inflexión para lo que viene, punto de inflexión para que sea solamente que dejen de bajar y para que no sea ese rebrote, ¿no? Esa segunda ola que ya sufren algunos países. Está claro que la situación no es alarmante, pero sí se encendió una alarma para que la sociedad empiece a prestar atención en esa relajación que han tenido en estos últimos días, porque incluso en la calle se puede ver gente que ya no tiene tapaboca, nariz, barbijo, llámenlo como quieran, pero que comienzan a desobedecer esas órdenes de los protocolos que hay que seguir, de mantener el distanciamiento, de mantener las protecciones, de salir incluso con alcohol, para, si no puedes lavarte las manos, en la calle tener ciertas precauciones. Eso llevó a la preocupación de los ministros que hoy anunciaban justamente que tienen que prestarle un poquito más de atención a todo lo que viene por delante. Una de las frases del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, era o es: no queremos perder lo ganado ante una vacuna tan próxima. Así lo decía el propio ministro de Salud de la Nación. Nosotros venimos siguiendo obviamente día a día la evolución de la enfermedad y si bien auspiciosamente hemos visto un descenso muy importante en todo el país en las últimas semanas, notamos que desde hace unos días está tendiendo a estabilizarse ese descenso. Junto con ello, la situación en América del Sur y particularmente en los países limítrofes de la Argentina, en realidad es que está ascendiendo. Obviamente muy entendiblemente por el tiempo pasado, porque se acercan las fiestas, porque es el verano, hay razones para, bueno, obviamente tener actitudes muy de juntarse, de encontrarse, de hacer cosas que tienen que ver con vínculos afectivos y sociales. Pero creemos que en ese sentido se ha flexibilizado bastante la conducta y en muchos casos se ha dejado de cumplir con algunas de las cosas que decimos: uso del barbijo, comportamiento colectivo, distancia, reuniones sociales. Y todo esto, obviamente, no es ningún secreto, en Argentina sigue habiendo circulación comunitaria, con lo cual, si aumentamos la circulación de nosotros, los argentinos, va a incrementarse la cantidad de argentinos que estén en situación de riesgo. Como vienen las fiestas y como vienen las vacaciones, y no queremos de ninguna manera que esto se entorpezca, es necesario, y habida cuenta que hay más flexibilidad, es necesario que se aumente el cuidado. Y eso es lo que estamos tratando de exaltar cada uno de nosotros. Aumentar los cuidados, mantener las circunstancias que decimos que hay que cuidar, volver a viejos comportamientos que hemos logrado con los argentinos durante un buen tiempo y que ha significado, por supuesto, poder tener bajo control a toda la pandemia, y no queremos perder lo ganado, sobre todo cuando tenemos la esperanza de una vacuna tan próxima. Es cierto que no hay que mirar a Europa, ni siquiera para encontrar países ya con una segunda ola. Incluso algunos de otros países sudamericanos han empezado a generar medidas de confinamiento, medidas restrictivas. Es cierto también que en la Argentina todavía no se ven esos números y debe ser, Lucía, buenas noches, el desafío de encontrar el momento justo, que no sea tarde,
cuando ya la circulación comunitaria pueda generar ese rebrote que preocupa, ni sea demasiado temprano, cosa de empezar a cerrar actividades que han generado un repunte, entre tantas cosas, en lo económico, ¿no? Buenas noches, Ariel, es tal cual lo decís, porque ¿qué hubo hoy? ¿Qué pasó en el gobierno? Bueno, hubo 2 reuniones importantes a nivel sanitario y para la etapa que sigue, y hay una certeza en ambas reuniones y hay una certeza hoy en el gobierno. Una suerte de rebrote es casi inevitable en el país. La cuestión es, ¿se puede llegar? Claro, porque se puede llegar a anticipar, porque se estaba pensando en un rebrote en marzo, en abril. Después de las vacaciones. Claro, después de la temporada de verano, claro. Después de las fiestas, por supuesto. Entonces, un poco ante esta, si querés, una mirada atenta a la situación que estamos atravesando, Cafiero convocó primero una reunión en la Casa Rosada, en su despacho, a los jefes de gabinete del AMBA, a Felipe Miguel de la Ciudad de Buenos Aires y a Carlos Bianco de la provincia, y también a los ministros de Salud, Ginés González García encabezando esta reunión, y a sus pares porteño y bonaerense. Y en esta reunión se charló un poco de este panorama, ¿no? Y después eso llevó a la conferencia que veíamos hace un rato, donde el ministro termina de aclarar que no se va en este momento a establecer, si querés, una etapa de restricciones como la que ya hemos tenido. Estamos en una etapa de distanciamiento en el país y particularmente en el AMBA, pero sí se apela y muy fuerte a la responsabilidad individual, que es lo que se puede hacer ahora, y a la responsabilidad en torno a las fiestas. Sí, ha habido en las últimas semanas un par de momentos culminantes, como fueron el velatorio de Diego Maradona y las movilizaciones tanto a favor como en contra del aborto legal, que en todo caso lo que expusieron fue, al tener las cámaras encima, expusieron lo que sucede en otros aspectos. Además, esos fueron momentos multitudinarios, ¿no? Porque la relajación es completa, verdaderamente. Nadie cree, o muy poca gente está preocupada de la misma forma que hace algunos meses. Así es. Y si uno mira los reportes diarios, todavía no hay números ni en ciudad, ni en provincia, ni en nación que hagan preocupar tanto. Pero claro, ¿en qué lugar, dónde nos paramos para empezar a preocuparnos? ¿Cuando esos números hayan llegado o cuando esta tendencia demuestre que están por llegar? Claro, porque si querés, la premisa compartida es que se detuvo la tendencia a la baja. Claro. No hay números preocupantes de suba, pero se detuvo la tendencia a la baja. Y ahí también tenés una especie de contraste, porque Goyán decía que en la provincia de Buenos Aires sí preocupa más, que hay, si querés, algunos focos en algunos municipios, pero hay una tendencia generalizada que está subiendo un poquito, y el ministro porteño Quirós, si querés, lo minimizaba un poco más, decía, bueno, vemos un cambio en la tendencia, pero todavía no es para preocuparse. El punto, Ariel, es que por ahora se va a apelar a la responsabilidad individual, y también se compartía la certeza en las reuniones de hoy de que, si querés, esta alza o esta baja detenida no tuvo tanto que ver con eventos masivos como fue la despedida de Maradona, sino que tiene más que ver con una cuestión de que la gente se relajó y hace reuniones, y sobre todo reuniones en lugares cerrados, cuando se debería tratar de controlar un poco, y eso, ese mensaje sobre todo, claro, pero ese mensaje sobre todo apuntando a las fiestas. Me parece que tiene que ver con que el gobierno intenta decir, bueno, lo que pasó, las multitudes, como lo que fue la despedida de Maradona, lo que fueron las marchas por el aborto, bueno, ya es muy difícil frenar eso. Ahora, de cara a las fiestas, viendo esto, a eso se puede apelar. Bueno, ¿es posible o no? ¿Cómo puede frenarse lo que venga? Es difícil y obviamente se requerirá control y responsabilidad individual como en todo este tiempo. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Otro que vemos es como que se estanca la caída, la velocidad con que venían cayendo los casos. Y lo mismo sucede cuando analizamos las camas. Estamos muy holgados con las camas de terapia intensiva. Fíjense que nosotros llegamos a tener 1.254 camas ocupadas el 10 de septiembre con COVID en el AMBA bonaerense, y hoy tenemos 458. Uno dice, bueno, qué buen dato. Sin embargo, la velocidad con que venía cayendo la ocupación de camas de COVID en el AMBA también se ralentiza en estos últimos días. Y hay otro indicador que nos preocupa, que es el indicador que procesa las llamadas al 148, es un software especial, en donde la gente manifiesta algún síntoma, la percepción de algún síntoma compatible con COVID. Obviamente, después se filtra eso porque puede ser otra causa. Enfermedad respiratoria, eventualmente estamos en épocas en donde comenzaremos con el dengue, etc. Esto se filtra.
Pero es llamativo porque el rebote es bastante significativo en los últimos 10 días. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que reforzar como nunca el mensaje de que no nos podemos relajar. Sobre cómo podemos demorar y mitigar el potencial rebrote que han tenido y como hemos visto en muchos países del mundo. En ese sentido, como siempre insistimos, hay dos componentes esenciales. Lo que podemos hacer desde el gobierno, que sobre todo es intensificar investigación epidemiológica, rastreo y testeo. En la ciudad estamos permanentemente buscando nuevas alternativas de cómo testear a personas que tengan más riesgo que la población general. El último movimiento fue el testear a las personas que vuelven de vacaciones, momento en el cual se relajan y tienen un poco más de contagiosidad. Y hemos llegado a una positividad de testeos del 9%, es el último dato de los últimos días. Es decir, que estamos intensificando y logrando tener un nivel de positividad y de testeo muy importante. Necesitamos hacer un esfuerzo suplementar, seguir cuidándonos, y eso no significa no hacer cosas que queremos. Podemos hacer las cosas que queremos, lo tenemos que hacer de una manera más cuidada. Siempre llevar el espacio abierto, público o privado, los encuentros, siempre mantener el distanciamiento, usar el tapabocas en los lugares de riesgo y evitar todo lo que podamos los lugares cerrados, de las oficinas, de los departamentos, de los domicilios, donde se crucen muchas personas. No queremos perder lo ganado ante la inminencia de una vacuna, otro de los textuales de Ginés González García en esa conferencia tripartita. Sobre la vacuna habló el ministro de Salud de la Nación, ya sabido es el convenio con la Federación Rusa, el viaje de funcionarios de su ministerio a Rusia para ultimar los detalles de la vacuna Sputnik. Y por otro lado se refirió a la vacuna de Pfizer. El propio Ginés González García admitió, ya lo había hecho con anterioridad, que creían que ya iban a tener alguna novedad al respecto, y su textual fue que Pfizer cambió las condiciones. Escuchen este fragmento. Yo tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer. Lo que no debo dejar de decir es que realmente fue de los primeros instituciones con las cuales empezamos la negociación. Se nos pidió una ley que les diera esa inmunidad. La ley estuvo en el Congreso. Y después apareció en la negociación, nunca era la gente local, sino decían que era la central estadounidense la que decía que no era suficiente, entonces había que hacer una nueva ley y además que el contrato no lo firmara yo, sino lo firmara el presidente. Es decir, en rigor de verdad son condiciones un poco inaceptables. Entonces le hemos pedido, esto fue la semana pasada, le hemos pedido que revean todas esas circunstancias, porque la voluntad política de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer como la de tener de toda la vacuna, y la prioridad es cuándo la vamos a tener.